qué no logras conectar realmente con nadie? Piénsalo profundamente por un instante. ¿Qué fue lo que realmente se rompió la última vez que intentaste abrir tu alma y amar sin reservas? ¿Fue acaso culpa tuya? ¿Fue un error imperdonable de la otra persona? ¿Simplemente no eran almas compatibles atrapadas en el tiempo equivocado? ¿O es que todavía sigues buscando desesperadamente en otros cuerpos, en otras miradas, a alguien que jamás terminaste de soltar por completo? Resulta más fácil creer que el problema es del mundo exterior. Nos autosugestionamos pensando que el amor se volvió una utopía inalcanzable, que nadie busca un compromiso real, que la sociedad entera miente, manipula y traiciona, pero muy pocas veces tenemos el valor inquebrantable de sentarnos a solas, en la penumbra del silencio absoluto, para hacernos una pregunta mucho más punzante, sombría e incómoda. ¿Por qué siempre terminamos experimentando el mismo patrón de sufrimiento, la misma agonía interna? ¿Por qué ciertos individuos cruzan nuestro camino y de inmediato activan una fuerza gravitatoria? ¿Por qué cuando alguien nos ignora, nos invalida o nos trata con desdén, sentimos un impulso masoquista de quedarnos aferrados a su lado? ¿Por qué nuestra psique confunde constantemente la intensidad caótica y la inestabilidad emocional con el amor verdadero? Y la interrogante más perturbadora de todas: ¿por qué rechazamos de forma sistemática a las personas estables, tranquilas, honestas y predecibles, tachándolas de monótonas? La mayoría de las personas creen que el amor se trata únicamente de emociones, pero no. El amor también tiene memoria. Tu mente recuerda, tu cuerpo recuerda, tus heridas recuerdan. Y aunque tu lógica lo niegue, terminas buscando de manera recurrente escenarios emocionales que se sienten familiares para tu dolor. No porque esas personas sean benéficas para tu evolución, no porque estén destinadas a ser los compañeros de tu vida, sino porque inconscientemente replican una herida antigua que aún supura en tu interior. Buscamos una ausencia del pasado, una carencia de la infancia, una necesidad insatisfecha, la adictiva y dolorosa sensación de tener que luchar a contracorriente, de tener que sangrar emocionalmente para ser finalmente vistos, validados y elegidos por alguien. Y justo ahí, en esa distorsión imperceptible, es donde se origina el verdadero calvario, porque dejamos por completo de vincularnos con seres reales y empezamos a perseguir obsesivamente fantasmas psicológicos, sensaciones viscerales que nos consumen, dinámicas tóxicas que nos desmantelan por dentro. Hoy vas a desentrañar un misterio psicológico que probablemente nadie se había tomado el tiempo de explicarte con tanta crudeza. Comprenderás por qué tu cerebro se aferra con garras invisibles a lo que conoce, por destructivo que sea. Entenderás los hilos invisibles que hacen que tantas personas repitan el mismo guión trágico de desamor una y otra vez, cambiando únicamente de escenario y de actores, pero manteniendo intacto el desenlace. Descubrirás por qué alguien puede jurar ante su propio reflejo, tras una dolorosa ruptura, que ha aprendido la lección para siempre, solo para volver a caer de rodillas en los mismos errores con el siguiente rostro que le sonría de la misma manera. Cuando logres integrar esta verdad en tu conciencia, tu percepción sobre los vínculos va a sufrir una metamorfosis irreversible, porque tal vez el problema jamás residió en que tu capacidad de amar era demasiado grande o desinteresada. Para descifrar este enigma, es necesario viajar al pasado. En el año 2016, una joven conoció a su primer interés romántico durante los años de la escuela secundaria. Su mente era un lienzo en blanco, joven, ingenua, vulnerable. Como casi todos a esa edad tan temprana, carecía de las herramientas necesarias para discernir lo que significaba construir un vínculo afectivo maduro y saludable. Pero en el instante preciso en que sus ojos se cruzaron con los de aquel chico, un interruptor químico se activó en su cerebro y todo su universo conocido se fragmentó. Por primera vez en su corta existencia,
experimentó aquella descarga de adrenalina que las canciones de la radio, los dramas televisivos y las novelas idealistas prometían como el clímax de la vida. Se desató en ella la urgencia obsesiva de comunicarse a cada segundo, el deseo compulsivo de fundirse en su presencia diariamente, una angustia paralizante cuando pasaban minutos sin recibir una respuesta y una euforia desmedida e irracional ante la llegada de un simple mensaje de texto en su pantalla. Sin darse cuenta, comenzó el peligroso proceso de edificar una estatua de perfección. Dentro de su propia mente, moldeó una versión idealizada, un espejismo inmaculado que no correspondía con la realidad del muchacho que tenía enfrente. Porque ese es el gran engaño que cometemos en los albores de nuestra juventud. No somos capaces de ver al ser humano real, con sus fallas, su egoísmo y sus limitaciones. Únicamente vemos el reflejo de nuestra propia proyección emocional. Y cuanto más tormentosa, intensa y desbordada se volvía esa marea de sentimientos, más se convencía a sí misma de que estaba viviendo el romance más puro de su vida. El gran inconveniente es que nadie en su entorno la había advertido sobre una ley fundamental de la psicología humana. Las emociones extremas y la turbulencia interna no son indicadores de amor. En la gran mayoría de los casos, son los síntomas del miedo al rechazo, de una profunda dependencia simbiótica y de una severa ansiedad de apego. Al carecer de este mapa conceptual, se entregó sin reservas, desmantelando sus propios límites psicológicos. Y en el momento en que las primeras grietas lógicas aparecieron en la relación, el pánico a la pérdida la devoró por completo. Aquel chico ya no era simplemente una pareja, se había transformado en su única fuente de validación existencial, en el espejo donde buscaba desesperadamente la confirmación de que era digna de ser amada. Por consiguiente, cada vez que él mostraba signos de frialdad o tomaba distancia física o emocional, ella activaba una conducta de persecución desesperada, corriendo detrás de sus pasos. Cada vez que él flaqueaba o ponía en duda el noviazgo, ella redoblaba sus esfuerzos e insistía de forma obsesiva. Cada vez que surgía una fricción o una pelea, ella se hundía en un mar de lágrimas, asumiendo culpas ajenas. Cualquier espectador neutral desde el exterior se habría hecho la pregunta lógica: ¿por qué no se valora, da la vuelta y se marcha? Sin embargo, el comportamiento humano rara vez se rige por la lógica matemática. Las personas no operamos desde la razón fría cuando estamos bajo el influjo del trauma. Operamos desde los patrones subconscientes que grabamos a fuego durante nuestros años formativos. Esta chica había crecido como hija única en un hogar donde sus progenitores, movidos por el afecto pero carentes de límites claros, se habían volcado en satisfacer de forma inmediata cada uno de sus caprichos y demandas. No lo hacían con maldad, ni con la intención de causarle un perjuicio a largo plazo. Simplemente ignoraban cómo esos pequeños actos cotidianos de sobreprotección terminan configurando el mapa emocional con el que un individuo intentará navegar el amor en su etapa adulta. Al haber internalizado desde la infancia la creencia inconsciente de que la insistencia prolongada, el llanto o el ruego siempre daban como resultado la obtención de lo deseado, trasladó de forma automática esa misma premisa al terreno de sus relaciones de pareja. Se convenció a sí misma de que el amor funcionaba bajo las mismas reglas del berrinche infantil, que si suplicaba lo suficiente, lograría que él regresara, que si demostraba suficiente dolor, él cambiaría su forma de ser, que si esperaba pacientemente el tiempo necesario, sufriendo en silencio, él finalmente se daría cuenta de su valor y decidiría amarla como ella deseaba. De esta manera, transformó el noviazgo en una cacería extenuante donde ella desempeñaba el rol de la eterna perseguidora. Lo verdaderamente trágico de esta situación es que su mente racional no detectaba ninguna anomalía en esta dinámica destructiva. Para su mapa interno de la realidad, el amor auténtico se componía precisamente de esos ingredientes, de la angustia de la espera, de la incertidumbre constante, del dolor del rechazo temporal y del miedo constante a la desconexión.
Mientras más espinosa, inaccesible y conflictiva, se volvía la dinámica con el chico, mayor. Era el valor sagrado que ella le otorgaba al vínculo, porque cuando un ser humano no ha procesado ni sanado sus heridas de la infancia, su cerebro malinterpreta la paz y la estabilidad emocional como aburrimiento o falta de pasión y termina otorgándole el título honorífico de amor de su vida a cualquier estímulo caótico que le detone una crisis de ansiedad. Como era previsible, el tiempo siguió su curso inexorable y aquella historia insostenible llegó a su fin, dejándola con el alma fragmentada y una sensación de vacío absoluto. No obstante, en lugar de refugiarse en la introspección para asimilar la lección oculta detrás del colapso, su mente neurótica optó por la vía del escape rápido, buscar de inmediato un nuevo cuerpo, una nueva mirada, una nueva ilusión para anestesiar el dolor de la herida abierta. Se lanzó al mercado del afecto buscando otra oportunidad, otra historia que reescribir, ignorando por completo que en su equipaje psicológico transportaba exactamente el mismo veneno, las mismas carencias no resueltas. Y de ese modo, sin un ápice de autoconciencia, el ciclo destructivo dio su primera vuelta completa. Al cabo de un tiempo, su camino se cruzó con el de otro joven. En la superficie, este nuevo individuo parecía la antítesis del anterior. Poseía una personalidad distinta, un tono de voz diferente, un origen social ajeno y un discurso que destilaba madurez. Estas señales superficiales fueron suficientes para que ella se autoengañara una vez más, convenciéndose de que el destino finalmente le sonreía y que esta ocasión sería radicalmente distinta. Sin embargo, la química de las heridas no tarda en manifestarse. A medida que la fase inicial del enamoramiento se desvanecía con el paso de los meses, el velo de la ilusión se cayó y la vieja coreografía de terror comenzó a ejecutarse con una precisión matemática. Regresó el insomnio provocado por los mensajes no respondidos en horas. Rebrotó la necesidad compulsiva y asfixiante de recibir validación externa para calmar sus demonios. Reapareció el pánico desmesurado ante cualquier gesto que interpretara como distancia emocional y volvieron a estallar las discusiones cíclicas alimentadas por sus propias inseguridades crónicas. El fantasma del abandono se materializó una vez más en su habitación. Ante el retorno del viejo monstruo, su sistema nervioso no supo reaccionar de otra manera que aplicando la misma fórmula del pasado: insistir, perseguir, desbordarse en llanto, rebajarse al ruego y tratar por todos los medios imaginables de convencer a un tercero de que se quedara a su lado a pesar de la evidente falta de sintonía. Cuanto más percibía el riesgo inminente del desapego del chico, más se exacerbaba su dependencia emocional, perdiendo su identidad en el proceso. Lo más alarmante de su ceguera psicológica era su interpretación de los hechos. Desde su óptica distorsionada, estaba convencida de que el universo conspiraba en su contra, enviándole una y otra vez al mismo arquetipo de hombre, sujetos inaccesibles, fríos, distantes, confusos y egoístas. Su mente se negaba a procesar una verdad incómoda, aunque los rostros, los nombres y las historias cambiaban. Ella seguía ingresando a los templos del amor desde el mismo sótano de miseria emocional. Buscaba vincularse desde el terror a la soledad, desde la profunda carencia de autoestimación y desde la urgencia neurótica de que un externo le otorgara el permiso de sentirse suficiente. Cuando una persona intenta construir un lazo afectivo utilizando el miedo como materia prima, termina sembrando las semillas de la autodestrucción del vínculo de forma inevitable. El miedo no sabe amar, el miedo solo sabe controlar, poseer, asfixiar y vigilar. El miedo tiene una visión de túnel que interpreta el silencio natural del otro como un acto de rechazo hostil o un abandono inminente. Bajo esta distorsión cognitiva, cada pequeño espacio de individualidad de su pareja era
procesado por su cerebro como una declaración de guerra o una amenaza mortal a su integridad psicológica. En consecuencia, sus reacciones defensivas, cargadas de reclamos y dramatismo, terminaban convirtiéndose en una profecía autocumplida, empujando y ahuyentando al chico mucho más allá de las fronteras de su vida. Lo verdaderamente desgarrador de esta tragedia silenciosa es que, mientras destruía sus relaciones, ella albergaba la firme convicción de estar siendo una heroína que luchaba con valentía por el amor, cuando la realidad era que estaba librando una batalla perdida contra su propio pavor existencial a quedarse a solas consigo misma. Confundir la necesidad simbiótica con el amor es una de las trampas más devastadoras en las que puede caer la mente humana, porque en el instante en que requieres de forma desesperada que otra persona te elija para poder justificar tu existencia y rellenar tus grietas internas, dejas por completo de percibir a ese ser como un individuo libre con sus propias necesidades. Lo deshumanizas, transformándolo en un mero instrumento, en un analgésico emocional encargado de anestesiar tu vacío interno. Al operar bajo este esquema, se anula la libertad de amar y se instaura la tiranía del miedo a perder. Y cualquier estructura afectiva que se erija sobre los cimientos del miedo está condenada a convertirse, tarde o temprano, en una bomba de tiempo con la mecha encendida. Los años continuaron su avance implacable. Los rostros cambiaban, los escenarios variaban de geografía, las promesas se renovaban con palabras diferentes, pero el veredicto final de la historia se mantenía intacto. Una y otra vez emergía el apego ansioso, una y otra vez se desataba la marea de la angustia y una y otra vez el sufrimiento se coronaba como el rey de su vida. El núcleo del problema jamás residió en las características de los hombres que cruzaban su puerta. El verdadero motor del desastre era el patrón relacional subconsciente que ella seguía ejecutando en piloto automático, ciega ante su propia dinámica. Por esta razón, un individuo puede experimentar una atracción física y química fulminante hacia personas que poseen el potencial exacto para reactivar las mismas heridas del pasado que juró sanar. Racionalmente buscamos la felicidad, pero subconscientemente buscamos lo conocido, incluso cuando lo conocido es un terreno sembrado de espinas y dolor. Es en este bucle infinito donde miles de personas desperdician décadas de su existencia, encadenadas a dinámicas de codependencia, repitiendo los mismos llantos, los mismos reclamos y los mismos abandonos, mientras depositan la totalidad de la culpa en factores externos o en la maldad de sus exparejas. El discurso victimista es siempre idéntico. Todos los hombres son iguales. Nadie tiene la capacidad de amar de verdad. El destino se ensaña conmigo haciéndome sufrir. Casi nadie posee la honestidad brutal de mirarse al espejo en mitad de la noche y cuestionarse con valentía por qué sigo eligiendo abrirle las puertas de mi intimidad a personas que se conectan directamente con mi herida más profunda. Ciertamente, el mundo está habitado por personas narcisistas, seres egoístas y manipuladores emocionales. Eso es innegable, pero existe una realidad paralela mucho más incómoda de digerir y aceptar por el ego. En muchas ocasiones, somos nosotros mismos los arquitectos y los cómplices inconscientes de nuestra propia devastación emocional. No porque alberguemos un deseo consciente de sabotear nuestra felicidad o de sufrir de forma gratuita, sino simplemente porque nuestra mente no ha aprendido a codificar el afecto de una manera diferente. Seguimos operando con un software obsoleto y averiado, y mientras no actualicemos ese programa mediante la autoconciencia y la sanación real, seguiremos encuadernando diferentes capítulos de la misma historia trágica, con diferentes rostros, pero con el mismísimo y desolador desenlace de siempre. Aquella chica requirió de años de dolor acumulado, de colapsos emocionales y de tocar
fondo en la escala de la dignidad para poder quitarse la venda de los ojos. Pasó una parte considerable de su juventud responsabilizando a sus parejas, lamentándose de su supuesta mala fortuna en el amor y albergando la fantasía infantil de que en algún recodo del camino aparecería un salvador mágico capaz de erradicar su vacío para siempre, hasta que una noche la realidad la golpeó con una lucidez devastadora que desmanteló por completo su cosmovisión de las relaciones humanas. Comprendió que absolutamente nadie poseía la obligación ni la capacidad de venir a rescatarla de sus propios demonios internos. El meollo del asunto nunca fue el criterio de selección de sus parejas. El verdadero dilema era el abismo de desamor propio desde el cual ella estaba intentando vincularse. Al integrar esta dura revelación, asimiló una de las verdades más amargas de la psicología. Muchas de las personas a las que en su momento coronó con el título de el amor de su vida, en realidad jamás fueron sus compañeros legítimos, solo fueron espejos perfectos, proyectores biológicos, que la vida le ponía enfrente para mostrarle las heridas sangrantes que se negaba a sanar en su interior. Eran sus heridas de abandono, sus carencias de validación y su profunda dependencia emocional, cobrando vida en el cuerpo de un tercero. Y mientras esas llagas del pasado permanecieran abiertas e ignoradas, su mente subconsciente continuaría orquestando encuentros con personas diseñadas específicamente para activar las mismas alarmas y el mismo dolor. En ese preciso instante de iluminación, dejó de formularse la pregunta de la víctima, ¿por qué todos me abandonan y me lastiman? Y comenzó a plantearse la interrogante del sabio, ¿por qué siento que perder a un tercero equivale a perder mi propia identidad y mi derecho a existir? ¿Quién tuvo la culpa entonces de este sistemático naufragio emocional que consumió sus mejores años? ¿Fueron acaso sus padres por haber edificado una burbuja artificial a su alrededor, desprotegiéndola de las herramientas necesarias para tolerar la frustración y la negativa del mundo real? ¿Fue ella por insistir de forma terca, obsesiva y desmedida en espacios afectivos donde ya se le había demostrado que no era bienvenida? ¿O fue la responsabilidad de sus parejas por tomar distancia, por replegarse en la frialdad y por no poseer la estructura emocional necesaria para contener su desbocada intensidad? Cuando logres procesar e interiorizar la respuesta a este dilema, tu perspectiva sobre los vínculos humanos va a sufrir una transformación radical. Y si esto que estamos desglosando te resuena en lo más profundo, si sientes que describe tu propia historia, o si conoces a un alma querida que se encuentra actualmente atrapada en este laberinto psicológico, sin salida aparente, comparte este mensaje de inmediato para encender una luz en su oscuridad. Y asegúrate de suscribirte a este canal para continuar desmantelando juntos estas verdades cómodas. La cruda y absoluta realidad es que en el mapa de los traumas y las heridas emocionales no existen los culpables en términos morales, pero sí existen los responsables en términos evasivos. Para desarmar este complejo rompecabezas, es imperativo arrojar luz sobre mecanismos neurobiológicos que gobiernan nuestro cerebro y sobre un pilar fundamental de la psicología contemporánea: la ley de la familiaridad emocional. Desde una perspectiva estrictamente biológica, tu cerebro no evolucionó con el objetivo de garantizar tu felicidad o tu autorrealización personal. Su única y primordial función es asegurar tu supervivencia física y psicológica a través del menor gasto energético posible. Para los circuitos de tu cerebro, el estado de seguridad no equivale a la paz o al bienestar, sino a la predictibilidad, es decir, a aquello que ya conoce de antemano y sabe cómo manejar. Nuestra mente subconsciente es una estructura adicta a la repetición de patrones. Busca ráfagas de dopamina barata a corto plazo a través de la validación, pero por encima de cualquier otra recompensa, persigue la comodidad sombría de lo conocido. Si durante tu
infancia o tu etapa de desarrollo adolescente, el entorno te enseñó que para obtener una migaja de atención de tus figuras de autoridad tenías que recurrir al llanto, que para ser tomado en cuenta debías escenificar una crisis, o que el afecto de quienes te cuidaban estaba condicionado a tu nivel de rendimiento o a cuánto insistieras. Tu cerebro grabó en sus conexiones neuronales una fórmula química altamente destructiva. El amor es sinónimo de conflicto, angustia, esfuerzo desmedido y sufrimiento constante. Por consiguiente, cuando en tu vida adulta te encaras con una persona madura, resuelta, sana, transparente y con una estabilidad emocional sólida, tu sistema nervioso entra en un estado de cortocircuito cognitivo. No posee instrucciones internas sobre cómo procesar la paz. Tu mente confunde la estabilidad con la monotonía, la tranquilidad con la ausencia de química y la transparencia con la falta de interés o de chispa romántica. En abierto contraste, cuando tu camino se cruza con un ser esquivo, hermético, confuso, oscilante o emocionalmente inaccesible, toda tu maquinaria neuroquímica se enciende de golpe en una explosión pirotécnica. Sientes una atracción magnética incontrolable, una urgencia obsesiva que te roba el sueño y que erróneamente catalogas como una conexión de almas predestinadas. Pero es necesario desmantelar ese engaño. Eso no es el hilo rojo del destino, ni es un amor de vidas pasadas. Es simplemente tu herida psicológica reconociendo su zona de confort. Es el pánico primordial al abandono disfrazado de un idilio pasional e irresistible. Nos cerramos de forma casi automática ante lo desconocido por un profundo y soterrado miedo a la vulnerabilidad real. Nos resulta infinitamente más sencillo encasillar, juzgar, etiquetar y archivar a un ser humano bajo categorías superficiales, basándonos en el grupo al que pertenece, en sus rasgos externos o en su estatus socioeconómico. Empleamos los prejuicios colectivos como un escudo para protegernos del terror que nos causa la posibilidad de ser rechazados si nos mostramos tal y como somos. Es un mecanismo de defensa primitivo. Preferimos ponerle una etiqueta reduccionista al otro y descartarlo antes de asumir el riesgo de invertir el tiempo real, la paciencia y la atención consciente que se requieren para conocer la profundidad de su alma. Nos resulta más cómodo decretar el control desde una distancia segura que exponernos a descubrir la verdadera esencia del ser humano que tenemos enfrente. Como el mundo va cambiando de forma vertiginosa, las dinámicas sociales mutan a cada instante y cada individuo debe hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones y del ser hecho, caprichos no resueltos. En muchas ocasiones, preferimos desviar la mirada de la verdad objetiva y continuar inyectando nuestros recursos más valiosos en dinámicas que no están generando ningún dividendo emocional y que, si somos honestos, jamás los darán. Porque el amor maduro opera en una dimensión radicalmente opuesta a las narrativas ficticias con las que nos han bombardeado desde la infancia a través de la pantalla. Las Fuermes Luan, producciones comerciales, nos han inculcado la noción de que el amor es una contienda bélica que se valida mediante el sufrimiento, que la presencia de celos patológicos es un indicador de la intensidad del afecto y que nacimos como fragmentos incompletos, obligados a localizar a una media naranja para poder experimentar la plenitud existencial. Ese es el error de diseño más nocivo y extendido de nuestra cultura. El amor verdadero no consiste en absoluto en hallar a un tercero que se encargue de rellenar tus vacíos crónicos o de actuar como un cirujano de tus traumas pasados. Eso no constituye una relación de pareja. Eso es confundir a un compañero con un terapeuta gratuito o con un analgésico temporal para la angustia existencial. El auténtico amor es el puente que se tiende entre dos personas emocionalmente enteras
Dos individuos que ya se perciben completos, dignos y valiosos por sí mismos y que, desde el excedente de su propia abundancia interior, eligen de forma soberana y libre entrelazar sus caminos para construir un proyecto conjunto. El amor con mayúsculas es un pacto de reciprocidad absoluta, una balanza precisa donde el compromiso y el respeto se distribuyen en una proporción de 50 y 50. En el instante exacto en que esa balanza se desequilibra de manera crónica, cuando uno de los integrantes asume el rol del eterno cazador y el otro se consolida como la eterna presa inalcanzable, el vínculo se extingue y da paso a un juego de poder psicológico. Y en esa dinámica de persecución, tarde o temprano, la parte más vulnerable terminará con el alma desangrada, la autoestima devastada y la dignidad reducida a cenizas. El amor, cuando es despojado de los disfraces del romanticismo comercial, responde en su estado más puro y evolutivo a una necesidad estructural de nuestra especie, tanto a nivel psicológico como biológico. Representa ese anhelo legítimo y saludable de regresar a un puerto seguro al final de una batalla cotidiana en el mundo exterior, de contar con un espacio de intimidad sagrada donde es seguro desnudarse emocionalmente, un espacio para dialogar sin máscaras, para reír a carcajadas, para compartir de forma equitativa el peso de la existencia y para amplificar las alegrías cotidianas. Y si elevamos nuestra mirada hacia una perspectiva mucho más amplia, trascendental y filogenética, el amor ha sido el gran motor evolutivo diseñado para preservar, proteger y dar continuidad a nuestro linaje a lo largo de las eras. Piénsalo con detenimiento y con solemnidad por un instante. Tú, que te encuentras escuchando estas palabras en este momento, albergas en el fluir de tus venas la herencia biológica, la memoria celular y la fuerza inquebrantable de una cadena interminable de ancestros que se negaron rotundamente a claudicar ante la adversidad. Eres el resultado vivo y directo de hombres y mujeres que consiguieron sobrevivir a pestes medievales que diezmaron continentes, a guerras globales devastadoras, a hambrunas extremas, a crisis económicas colosales y a periodos oscuros de opresión y esclavitud. Toda una línea ininterrumpida de supervivientes que batalló con cada fibra de su ser para que hoy, en este preciso segundo, tú tengas la oportunidad de estar aquí de pie, respirando y habitando este planeta. No fuiste traído a este mundo para pisotear, devaluar o tirar a la basura semejante legado genético y espiritual. No, naciste para consumir tus preciados días en la tierra mendigando migajas de atención, afecto o validación a un ser humano que te demuestra con la contundencia de sus hechos y de sus silencios que no posees un espacio en su vida. Tu existencia individual es un milagro demasiado costoso como para permitir que una obsesión neurótica extinga tu paz mental, devore tu energía vital y desmantele tu dignidad como ser humano. El arte de amar encuentra su punto de partida obligatorio en el respeto incondicional hacia uno mismo. Solo cuando esa base está consolidada, se adquiere la capacidad real de descifrar y respetar la individualidad del otro. Sin embargo, si en el núcleo familiar donde te criaste no existió ese respeto básico, si creciste en un ecosistema gobernado por la inestabilidad, por la violencia verbal, por la indiferencia afectiva o por abandonos silenciosos y sistemáticos, adivina con precisión matemática qué tipo de realidad vas a replicar en tus vínculos de adulto si no encuentras el coraje y la determinación de detenerte a sanar tu pasado. Vas a continuar buscando de forma magnética y subconsciente parejas que te otorguen exactamente el mismo trato utilizando los mismos elementos que te hirieron. La gran verdad existencial es que el tejido del mundo se desplaza de forma continua, las estructuras relacionales cambian y la verdadera madurez del espíritu humano se alcanza el día exacto
en que tomamos la decisión irrevocable de despojarnos del traje de víctimas, indefensas del destino o de la mala suerte. Cada uno de nosotros, sin excepción, es el único y absoluto responsable directo del timón de sus acciones, de la gestión consciente de sus propios vacíos internos y de la maduración de sus caprichos emocionales. Ha llegado el momento definitivo de dejar de maquillar la realidad con justificaciones infantiles o excusas baratas. Es hora de poner fin al despilfarro de tus horas, de tus lágrimas y de tu valiosa energía psíquica en proyectos sentimentales que no están ofreciendo dividendos y que, si eres capaz de sostener la mirada ante tu propio reflejo en la soledad de tu almohada, sabes con absoluta certeza que jamás te darán un retorno saludable. El verdadero camino del amor propio no consiste en salir al mundo exterior con una linterna a buscar desesperadamente a la persona perfecta que encaje en tus moldes. Consiste en ejecutar la labor interna necesaria para transformarte en el hogar seguro que tú mismo necesitas, desarrollando la musculatura emocional indispensable para ponerte de pie y retirarte con la frente en alto y el espíritu intacto en el milisegundo exacto en que el espacio donde te encuentras ya no sea capaz de ofrecerte respeto, reciprocidad, paz ni evolución compartida.